Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 de Barrio del Tambo, en Isidro Casanova. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor porque estamos tratando de conectarnos con la radio y tengo la radio mía acá en casa conectada para ver si sale el programa. Saludo a todos los hermanos, a cada uno, a cada hermana, a cada hermano. Les mando un abrazo. Gracias al Señor por el día de ayer. Tuvimos una pequeña reunión con algunos hermanos que vinieron en medio de la lluvia. Bueno, el Señor bendiga a la hermana Estela, al hermano Nicolás, ¿no? Que vinieron de tan lejos, hermanos. En medio de la lluvia, de la tormenta, igual vinieron a la reunión y estuvimos reunidos y analizando un poco la palabra del Señor. Y saludo a todos los hermanas y hermanos que no pudieron venir. Un abrazo igualmente para ellos. El Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. El Señor le fortalezca a cada hermana, cada hermano que se vaya añadiendo a la radio y le vaya fortaleciendo en esta mañana. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar con la palabra del Señor en esta mañana. Les saluda a mi esposa, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor bendiga sus vidas, que el Señor los tome nuevamente para que ellos puedan seguir corriendo la carrera por el supremo llamamiento, ¿no? El Señor pueda obrar, ¿no? en ellos lo que ellos necesitan para poder nuevamente estar en la iglesia y poder nuevamente estar corriendo esta carrera que nos lleva a nosotros a ganar el premio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este programa, por la radio La Predicadora, Señor, que tú puedas bendecirnos y ayudarnos y capacitarnos, Señor amado, para que podamos dar esta última porción de la palabra del libro de Hebreos, que pueda ser una palabra de bendición para los hermanos y para las hermanas que la están oyendo. Señor, ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Señor, tú sabes, Señor, que dependo de ti, dependo de tu poder, dependo de tu Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sea visto y glorificado, Señor. Que tu sangre derramada, Señor, sea glorificada. Oh, Señor, que tu evangelio, el evangelio que tú le has revelado a tu siervo, el apóstol Pablo, sea alabado y glorificado, porque el evangelio es Cristo mismo en nosotros. Oh, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias le doy al Señor. Estuve escuchando el programa anterior. El Señor bendiga a los hermanos, los ayude y bueno, puedan ellos añadir a cada minuto de su vida más sabiduría, porque vio que ahí Pedro dice: añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vio, y bueno, no lo estoy diciendo exactamente, sino que estoy parafraseando el versículo. Vamos a hablar la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Estamos en la última parte del libro de Hebreos, hermanos, y eso nos pone contentos porque hemos transmitido por medio de la radio todo el libro de Hebreos. ¿No? Usted puede encontrar las predicaciones del libro de Hebreos que nosotros hemos dado a través de nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, y ahí usted encuentra todas las predicaciones, las enseñanzas que hemos dado del libro de Hebreos. Y vamos a leer capítulo 13, el último capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 17. Dice: obedeced
a los que os gobiernan y someteos vosotros mismos. Esa es una versión, ¿vio? Y después dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Vio? No es provechoso, dice. Entonces nosotros, hermanos amados, hermano querido, hermano amado en el Señor, tenemos que ver que la palabra peito, que yo lo leo así, pero no sé si se pronuncia así, pero es P-E-I-T-H-O, peito, ¿no? Aquí, en este versículo es traducido obedecer, ¿no? Que también significa persuadir, también significa rendirse a la persuasión, ¿no? A la persuasión. También significa confiar o tener confianza en el siervo de Dios, en aquel que nos gobierna, ¿no? Obedecer a aquellos que nos gobiernan teniendo confianza en ellos. Esto es muy importante. Tener confianza en aquel que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo va a confiar usted en alguien que no conoce? ¿No? Muchas veces la mayoría de los hermanos recibimos enseñanza de gente que no conocemos, de pastores que nos conocemos. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Porque la enseñanza tiene que estar acompañada, la enseñanza de la palabra tiene que estar acompañada con la vida práctica. ¿Entiende, hermano? Tiene que estar acompañado. Si no conozco a un hermano, entonces, ¿cómo voy yo a obedecerle o a estar sujeto? Porque acá no está hablando de que no tenemos que oír a otros que predican la palabra de Dios. Acá está hablando de estar sujetos. Ahora, ¿qué es lo que yo conozco de mi pastor o de aquellos que nos gobiernan, del ministerio? ¿No? Del ministerio de la congregación, de la iglesia. ¿Qué conozco yo allí? ¿Qué testimonio hay ahí? ¿Qué vida práctica hay ahí? Eso tengo que ver, hermano amado. Tengo que ver. Obedeced a los que os gobiernan y someteos vosotros mismos. ¿Yo? Obedecer. Y bueno, y nosotros para obedecer tenemos que estar persuadidos, tenemos que tener confianza en esa persona, que nos está guiando bien, que nos está conduciendo bien, que nos está enseñando bien la palabra de Dios, que es una persona creíble. ¿Vio? Por eso, hermano, hay requisitos, tanto para el pueblo como también para aquellos que predicamos el Evangelio, aquellos que estamos pastoreando las iglesias. Ahora, acá en este pasaje significa que nosotros tenemos que obedecer al ministerio, a los líderes, tenemos que obedecer a aquello que Dios ha designado, ¿no? Como personas de confianza. Nosotros tenemos que tener confianza en ellos, ¿no? Confiar porque ellos fueron puestos por Dios. Confiar es poner la responsabilidad sobre el Señor, no sobre los hombres, sobre el Señor. Porque estoy creyendo que el pastor que a mí me está pastoreando lo puso Dios. Dios lo puso, porque dice en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, dice que Él mismo constituyó, colocó, puso allí. Entonces, nosotros tenemos que confiar en aquel que Dios puso. ¿Entiende, hermano? Tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecerle en todo lo que el pastor nos enseña. ¿Y qué nos enseña? La palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos al pastor, obedecemos a aquel que lo puso. Porque el pastor no predica su palabra, predica la palabra del Señor. El pastor no da a conocer su sentimiento ni su pensamiento, sino que da a conocer el pensamiento y el sentimiento del Señor.
Entonces, desobedecer al pastor es desobedecer a Dios mismo. Eso en tanto y en cuanto Dios lo haya puesto. ¿Y cómo sabemos? Y bueno, en el versículo 7 dice, del mismo capítulo 13, dice ahí la palabra, acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y bueno, gloria al nombre del Señor. Ellos nos hablaron la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿fue una realidad en ellos? La palabra de Dios los respaldó a ellos. ¿Ellos llevaron la palabra que nos enseñaron a la vida práctica o hicieron otra cosa diferente? Si el pastor no vive la palabra, no la puede enseñar. Si el pastor no obedece la palabra, no la puede enseñar. Y si él no puede enseñar la palabra, no la puede vivir, ¿la habrá puesto Dios? Ahí está la cuestión. Porque cuando Dios pone a alguien como pastor, él no se equivoca. Esa persona lo puso Dios. Mire, Dios mismo lo puso. Y siempre Dios lo saca en victoria, ese siervo del Señor. Siempre lo saca en victoria. Por eso, hermano, esta última parte esto es un deber que nosotros tenemos que cumplir. Es un deber, ¿no? De estar sujeto a nuestro ministerio, de estar sujeto a aquellos que nos enseñaron la palabra del Señor. Obedecer a ellos, confiar en ellos, porque ellos fueron designados por Dios. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que realmente los pastores fueron designados por Dios? Entonces usted tiene que obedecerles, tiene que estar sujeto a ellos. Cada palabra que habla el pastor la habla Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, antes de seguir un poquito, el otro día me mandó un oyente una pregunta. Disculpe que corte aquí. Una pregunta, y la pregunta era la siguiente. Creo que era la siguiente. Si una persona podía recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, me supongo, o el Espíritu Santo, porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces la pregunta era, si una persona puede recibir el Espíritu Santo no estando bautizado. Bueno, según Juan 20:21, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo a través de un soplo. Quiere decir que ellos tenían que creer que lo que Dios estaba soplando, lo que Jesús estaba soplando era el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús ya había resucitado. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos tenían que creer. Y después lo mandó allá al aposento alto el Señor, ¿no? En Hechos capítulo 1, los mandó al aposento alto y que esperaran la promesa del Padre, que Él iba a enviar al Consolador. Y entonces en Juan 20:21 ellos tenían que recibir por fe el Espíritu Santo, pues a través del soplo, ¿no? El soplo es la palabra. Nosotros tenemos que creer, ¿no? Lo que la palabra dice, que todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Recibimos eso por fe. Ahora siempre decimos que la fe tiene que hacerse una realidad, ¿no? Por medio de la fe podemos palpar, podemos ver, ¿no? Lo que Dios dice que hemos recibido. Entonces, ¿cuándo se hace una realidad el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros recibimos el poder. Hechos capítulo 2. ¿No? ¿Cuál es el poder?
El poder dice, el poder es cuando ellos estaban encerrados en el aposento alto y vino un viento recio, apareció lenguas como de fuego y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y de esa forma ellos, al recibir el poder, iban a llegar a ser testigos en Samaria, en Judea y hasta el último rincón de la tierra. Pero necesitan el poder. Recibimos el Espíritu Santo, pero necesitamos el poder. ¿Cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? Por la fe. Bueno, ahora, ¿cuándo me doy cuenta que yo recibo el Espíritu Santo con poder? Cuando hablo en nuevas lenguas. Cuando yo hablo en lenguas, puede ser interpretada o no interpretada la lengua, ¿no? Hablo en lengua y recibo el Espíritu Santo, ¿no? En la iglesia, porque no vemos nosotros en la Biblia que alguien recibió el Espíritu Santo en otro lado. Estaban los hermanos reunidos y el Espíritu Santo se hacía presente, el poder del Espíritu Santo se hacía presente, ¿no? Y ellos recibían el poder y la evidencia era que hablaban en otras lenguas. Bueno, eso por un lado. Ahora una persona que no es bautizada, no me supongo que querrá decir por las aguas, ¿no? Pero si no es bautizada, ¿puede recibir el Espíritu Santo? Bueno, cuando una persona cree en Jesucristo, porque el Espíritu Santo no lo pueden recibir los pecadores, no pueden recibir los pecadores, el inconverso no puede recibir el Espíritu Santo. Solamente el creyente, el que ha tenido un nuevo nacimiento. Ahora, cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona fue bautizada, no en el agua, en la cruz. Fue bautizada en la cruz, esa persona. ¿Cuándo fue bautizada? Apenas creyó. Apenas creyó, esa persona fue bautizada con Cristo. Por eso ella pasó de muerte a vida. No solamente que fue bautizada, su vieja vida, su viejo hombre fue bautizado en la muerte de Cristo, sino que fue resucitado juntamente con Cristo con una nueva vida, para manifestar una nueva vida. Aunque no haya pasado por las aguas del bautismo, esa persona ya está bautizada. Y nosotros recibimos el Espíritu Santo no por el bautismo del agua, sino por el bautismo de la cruz, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? El bautismo del agua es una declaración de lo que ocurrió allá en la cruz, ¿no? De lo que hizo Jesús allá en la cruz. Jesús llevó mi hombre viejo. Jesús llevó mi cuerpo de pecado, ¿no? Jesús crucificó mi vieja vida, la crucificó, la mató y la sepultó y nunca más resucitó. Eso nosotros testificamos con el bautismo del agua, pero no es necesario el bautismo del agua, ¿no? Para que yo reciba el Espíritu Santo. Puedo recibir el Espíritu Santo igualmente porque he sido bautizado en la muerte de Cristo, mi hombre viejo. Mi cuerpo de pecado, mi vida vieja fue crucificada, fue sepultada en la muerte de Cristo. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo de Romanos, capítulo 6. Lea el capítulo 6 de Romanos, hasta el versículo 11, si es posible. Eso ya lo explicaremos en otro día, porque ahora estoy con el libro de Hebreos. Por eso yo no quería dejar pasar esta oportunidad para responder la pregunta que me hizo ese hermano o esa hermana el día viernes, por medio de WhatsApp, que le mandó a la radio. Hermano, si usted quiere hacerme preguntas sobre algún tema, hágame la pregunta que usted quiera. Si yo se la puedo responder, se la respondo. Y si no se la puedo responder, le voy a decir, mira hermano, yo no estoy capacitado para responder una pregunta como esa. Aunque tengo al Señor de mi lado, quiere decir que el Señor me va a dar palabra. Entonces, espero que haya quedado claro. Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador ha sido bautizado. ¿Cuándo? En el momento en que creyó. Que creyó de corazón. Que aceptó a Cristo con todo su corazón. ¿Y eso cómo puedo saber? Eso Dios solamente sabe.
Pero si esa persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y habla en nuevas lenguas, eso es porque lo que Él hizo anteriormente es verdadero. ¿Entiende, hermano? Gracias al Señor, que todo lo que recibimos nosotros lo recibimos por medio de los méritos de Cristo y no por medio de lo que nosotros hacemos. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo porque nos bautizamos por las aguas. Recibimos el Espíritu Santo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios, toda la gloria para el Señor. Todo es para el Señor. Y doy gracias al Señor por este hermano, esta hermana que hizo la pregunta. Le doy muchas gracias. Le aconsejo que usted lea Juan capítulo 20, 21 y también que usted lea Romanos capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 11. Ahí usted va a poder tener la respuesta sobre la pregunta que usted hizo. Ahora voy a volver nuevamente al tema de Hebreos. Ya voy a buscar un WhatsApp para pasarle, a fin de que si usted quiere hacer una pregunta, usted me lo puede hacer. Pero por ahora usted puede usar el WhatsApp de la radio. Los hermanos me pasan después los mensajes que ustedes me mandan, porque es la única manera que yo tengo ahora de poder comunicarme con todos ustedes, por medio del WhatsApp de la radio. Un abrazo, estamos para responder las preguntas que usted quiera. Hermana, hermano, que eso es muy necesario, ¿no? Hacer preguntas, no nos molesta su pregunta, no vamos a contender de ninguna manera, vamos a responder por la palabra del Señor. Volviendo al tema de Hebreos, gloria al nombre del Señor, en el libro de Hebreos, dice así la palabra del Señor. Someteos a vuestros pastores, veo que veníamos hablando sobre eso. Someteos a vuestros pastores. Yo no cualquier pastor. Tengo que someterme a un pastor, ¿no? Que yo haya observado que su conducta y su fe es irreprensible. Es irreprensible. Su conducta y su fe. Entonces, si bien no estamos para juzgar a los pastores, sino que estamos para sujetarnos a nuestros pastores, pero no podemos someternos a un pastor que no conocemos. Y voy a decir un adagio, tal vez no corresponda, ¿no? Pero es mejor mal conocido que mal por conocer, ¿no? Porque muchas veces nosotros miramos al pastor y lo miramos en la carne, pero la misma carne que tiene el pastor la tiene usted. Tenga la plena seguridad, ¿no? Tal vez en su carne no se manifieste las debilidades que se manifiestan en el pastor, pero en usted se manifiestan otras debilidades y al final tenemos la misma carne. Entonces, ¿qué tengo que observar en la vida del pastor para estarle sujeto a él? Según versículo 7, ¿no? Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Yo? En mitad se fue. Yo veo cómo hay hermanos, pero miles y cientos de hermanos, que se someten bajo pastores que no conocen. Y pastores que tienen un testimonio pésimo. Un testimonio de adulterio, de fornicación, de robo, de codicia. Bueno, yo veo y se someten a ellos como con los ojos cerrados. Ellos se someten a esas personas, siendo que esas personas no tienen una conducta que se debería tener en un puesto de pastor o de un ministerio de la iglesia. Se sujetan a ellos, porque ellos les tratan con rigor y ellos son amedrentados por el rigor, porque no tienen otra forma de someter a las personas. No tienen otra forma de que las personas se queden a su lado, sino es a través del rigor, ¿no? Entonces, las personas, claro, la carne cuando uno está en la carne es asustadiza, ¿no? Se la puede atemorizar a la carne. No es valiente, no es corajuda. Entonces, los atemorizan con
con argumentos carnales y los hermanos ven la conducta pésima del pastor y ellos se sujetan igual porque ya están atemorizados. Porque estas clases de pastores son pastores sinvergüenza, atrevidos, ¿no? Que no cuidan su propio testimonio, que Dios nos los puso, primeramente Dios nos los puso, ellos mismos se pusieron ahí, ¿no? Y dando mal testimonio del Evangelio. Por eso, observar cuál sea su conducta y su fe. ¿Cuál es la fe del pastor? ¿El pastor cree realmente la palabra de Dios? ¿Obedece la palabra de Dios el pastor? ¿Cree que Él es salvo por fe? ¿Cree que Jesucristo, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él es santo, Él es justo, Él es una nueva criatura, Él tuvo un nuevo nacimiento? ¿Cree en esas cosas? Entonces, miremos bien. Porque, hermano, no podemos poner nuestra vida en las manos de personas sinvergüenzas, en las manos de personas que Dios no lo ha puesto. Dios no lo ha puesto a esas personas, se pusieron a sí mismos, ¿no? Que quieren vivir de usted, de la lana de las ovejas, como quien dice. Pero los pastores que son puestos por Dios, ellos dependen de Dios para todo. Dependen de Dios, perfeccionan a los santos. Entonces, primeramente, para estar sujeto a su pastor, usted lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer a través de su conducta y de su fe. Tiene que confiar en su pastor. Si usted va a estar al lado de su pastor, confíe en él. Confíe en él, en lo que le está enseñando. Tiene el Espíritu Santo usted. Bueno. Y entonces dice, los pastores tenemos el lugar de guardianes, somos guardianes. Una palabra vieja, no somos mayorales, ¿no? Esa palabra se usa mucho en el campo, ¿no? Somos mayorales, somos guardianes, ¿no? Y el Señor nos puso, somos custodios, ¿no? de lo espiritual, de las cosas espirituales en la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos esa responsabilidad. Mire si un pastor deja entrar algo que no es de Dios dentro de la iglesia. No, él dará cuenta por eso. Dará cuenta, por eso hay cosas que no se pueden aceptar dentro de la congregación. No porque el pastor no quiere, porque Dios no quiere. Dios no quiere. Dios quiere que la iglesia sea santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Y el pastor es responsable, ¿no? Es responsable el pastor de eso. Es un mayoral, es un custodio de esas cosas. Porque dicen que ellos deben, como aquellos que deben de dar cuenta. Los pastores deben de dar cuenta. Por eso, hermanos amados, nosotros como pastores no miramos tanto lo exterior como lo interior, pero lo exterior también observamos, ¿no? No miramos lo exterior, pero más importante es lo interior, porque lo que daña a la iglesia no es tanto lo exterior, porque estamos en un mundo imperfecto, sino lo interior. Por ejemplo, cuando hablamos de lo interior, nosotros podemos ir a Colosenses, ¿no? Cuando Pablo nos habla a nosotros de nuestra condición, de lo que nosotros éramos antes y de lo que nosotros somos ahora. En el capítulo 3, mire, en el versículo 5, haced morir el pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo como cuando vivías en ellas, ¿no? Hacer morir eso. Nosotros sabemos cómo hacer morir eso. Tenemos que tomar la cruz para hacer morir todas esas cosas. Nosotros las hacemos morir por medio de la fe, creyendo que eso le pertenecía al hombre viejo,
Por eso en el versículo 9 dice, pero en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. 2 puntos. Ira, enojo, eso es lo que está dentro. Malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del hombre viejo con sus hechos. Entonces, ¿cómo nos despojamos? ¿Cómo dejamos? Y declarando que el hombre viejo murió. ¿No? Que Jesucristo lo llevó a la cruz en el Calvario y lo mató. Y lo enterró. Y nunca más resucitó el hombre viejo, ni el cuerpo de pecado. Sino que ahora lo que resucitó es una nueva creación. No, un nuevo hombre. Un hombre que no tiene pecado. Como el Señor Jesucristo. La nueva creación no tiene pecado. ¿No? Gloria en nombre del Señor. Bueno, eso vamos a hablar otro día. Ahora fíjese, hermanos. En el versículo 17. Como aquellos que tienen que dar cuenta. Entonces, Dios, a nosotros los pastores, Él nos hace responsables. A nosotros. Nos hace responsables, ¿no? Por lo que se habla espiritualmente dentro de la iglesia. Por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que hablarle la verdad al pueblo de Dios. Pero la verdad no es que ellos son pecadores. La verdad no es que ellos son mentirosos, o que ellos son adúlteros, o que ellos son fornicarios, o que ellos son carnales. La verdad es que ellos son hijos de Dios, santos, justos y perfectos. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios dice de sus hijos. ¿No? La verdad no es decirle a un hermano, ¿no?, que él es odioso, o que es carnal, ¿no? O que no, la verdad es que Dios no, la verdad es que él es un hijo de Dios. La verdad es que Dios lo ve en Cristo a ese hermano y nosotros se lo tenemos que hacer saber. Y cuando nosotros le hacemos saber la verdad al hermano, el hermano va asumiendo, ¿no?, la verdad de a poco. Porque hay a veces que la verdad no se asume de un día para el otro, sino que lleva su tiempo para asumir la verdad. Muchos hermanos sinceros todavía creen que son pecadores. Pero esa no es la verdad. La verdad es que ellos son santos. Entonces, ese es el bienestar espiritual. Yo tengo que velar por el bienestar espiritual de la iglesia. No puedo decir a los hermanos en la iglesia que son pecadores. No puedo decir a los hermanos en la iglesia que son mentirosos, que son ladrones. No puedo decir eso, porque Dios no los ve así. Dios los ve en Cristo. Dios lo ve hombres dadivosos, hombres desinteresados. Solamente hombres santos, mujeres santas. Esa es la verdad. Y la verdad le va santificando cada día. Le va purificando cada día. Le va dando una nueva identidad, una identidad espiritual. Entonces, nosotros somos responsables de decir la verdad. Cuando nosotros le mentimos a los hermanos, ¿cuándo le mentimos? Cuando le decimos que ellos son lo que no son. ¿Por qué le decimos que son pecadores? No son pecadores los hermanos. Los hermanos son santos, son justos y perfectos. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nosotros fuimos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y vamos siendo santificados por medio de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. Esa es la verdad. No puedo tratar a un hermano como a un pecador. Eso es mentira. ¿Cómo le voy a decir a un hermano que es un pecador? Sí, pero pastor, usted sabe que el hermano es pecador porque estuvo haciendo tal cosa. Sí, él pudo haber equivocado, se pudo haber errado, o puede estar practicando alguna debilidad que tiene en su carne, pero eso no lo hace pecador. Él tuvo un nuevo nacimiento. Lo que pasa es que todavía él no aprendió, ¿no?, cómo vencer esa debilidad que todavía tiene en su carne. Entonces hay que llevarlo al hermano por medio de la enseñanza de la gracia, hay que llevarle a que él tenga victoria sobre el pecado, como la hemos tenido nosotros. Nosotros hemos tenido victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo, ¿no? Cuando la gracia se nos reveló a nosotros. Usted y yo somos responsables, pastor amado,
de la vida espiritual de los hermanos, de que ellos asuman la identidad que Cristo les ha dado a ellos. Y nosotros vamos a dar cuenta por qué los trataste como pecadores, por qué los trataste como carnales, por qué los trataste como hijos de ira, hijos de condenación, cuando yo los salvé, no le dijo el Señor a Pedro, no llaméis inmundo a lo que yo he limpiado. ¿No le dijo el Señor a Pedro eso? Come, Pedro, mata y come. Señor, nunca cosa inmunda entró en mi boca. No llaméis inmunda lo que yo he limpiado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces nosotros somos responsables delante de Dios de la vida espiritual de cada hermano y de la iglesia toda. Somos responsables y vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta de eso, de lo que hemos enseñado. Y vamos a estar sin excusa, porque Dios nos dio el Espíritu Santo a nosotros lo del ministerio, ¿no? A los pastores, evangelistas, ¿no? Apóstoles, profetas y maestros. Nos dio a nosotros el Espíritu Santo y nos dio su palabra, nos reveló su palabra. A los que Dios pone, por supuesto. Hay pastores que no conocen la palabra. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, amados del Señor, somos responsables. Somos responsables. Y tenemos que entender que daremos cuenta al Señor por lo que estamos enseñando. ¿Cómo tratar a un hijo de Dios de sucio, inmundo y pecador? Cuando el Señor lo limpió con su preciosa sangre. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo tratar a un hijo de Dios como un adúltero, como un fornicario? No, él está haciendo eso porque todavía no conoce la verdad, todavía no sabe vivir en la casa del Padre. ¿No? Quiere irse de la casa del Padre, ¿no? Y gastar toda su riqueza en este mundo. Pero de allá el Señor lo va a traer. El Señor lo va a traer de allá y lo va a limpiar. Y le va a poner el calzado nuevo en sus pies, y le va a poner el anillo nuevo en su mano, y le va a poner un vestido nuevo para que se vista nuevamente. ¿Entiende, hermano amado? Por eso, hermanos amados, ¿qué necesidad que tienen los pastores de conocer el mensaje de la gracia? Hay pastores que no conocen el mensaje de la gracia, porque no leen las Escrituras, porque se porfían en mantener una enseñanza que no está apoyada por la palabra de Dios. Bueno, no han recibido a Pablo como el apóstol. Todo eso son temas maravillosos que nosotros ya lo hablamos en la radio. Pero también los pastores dicen que harán cuenta del rebaño, ¿no? Entonces, cuando dice acá, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, ¿no? Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiere decir que también el pastor va a dar cuenta a Dios por el comportamiento, ¿no? de cada uno de los hermanos. Va a dar cuenta, puede dar cuenta. Esto puede ser provechoso para los hermanos, pero también puede ser un problema para los hermanos. Porque si el pastor se queja, si tiene queja el pastor de un hermano, entonces el hermano se va a ver en aprietos. Con Dios se va a ver, porque ya el trato va a ser no con el pastor, sino que el trato va a ser con Dios. ¿Vio? Y Dios, cuando trata con sus hijos, Él usa la vara, usa la corrección. ¿Vio? Usa la corrección. Él nos hace pasar por un camino de fuego, por así decirlo. No de condenación, de fuego para purificarnos. Y es mejor ser purificado a través de la obediencia que ser purificado a través del juicio, del castigo. ¿Entiende, hermano amado? Por eso, cuando nosotros oímos la palabra, tenemos que ser dóciles, inclinar dócilmente el oído y no resistir. Acuérdese que cuando usted resiste la palabra que está hablando
el ministerio, o el pastor, o el evangelista, o el anciano, usted está resistiendo a Dios mismo. Tenga cuidado con eso, tenga temor, hermano. Tenga temor. Es un temor nacido del amor, no nacido del miedo. Tenemos que ser temerosos, de no ofender al Señor. Porque en la relación humana, nosotros para tener comunión, ¿no? Nosotros tratamos de no ofender con las palabras. Cuidamos las palabras para que la persona con la cual nosotros estamos relacionados no se ofenda, no se hiera. Por la comunión, por el amor, porque yo amo a esa persona y entonces trato de no ofenderla, porque la amo. Así es con Dios también, hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿no? Como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. No con alegría, gracias Señor por la iglesia, gracias por los hermanos. Y no quejándose porque esto no es provechoso. Orá por nosotros, dice. Orá por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. ¿Vio? Tenemos buena conciencia. El pastor tiene que tener buena conciencia. ¿Vio? ¿Y cómo tenemos nosotros buena conciencia? Conduciéndonos bien en todo. Esto también son instrucciones para el pastor, también para los hermanos. No, si usted quiere tener una buena conciencia, tenemos que hacer bien, siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Tenemos que estar bien siempre con el Señor. Ahora, ¿cómo está su conciencia? Ese es el problema. Entonces usted tiene que orar al Señor, pedirle al Señor su ayuda. El Señor siempre está para ayudarnos. El Señor siempre está para bendecirnos. Aún en los momentos que usted cree que nadie está con usted, ahí está el Señor. Y Él le ayuda. Pero usted tiene que meditar mucho en las cosas que le está pasando, ¿no? A veces Dios usa situaciones para traerlo nuevamente a Él, para que usted tenga comunión con Él. Bueno, entonces dice, más os ruego, en el versículo 19, que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. ¿No? Él quería volver a verlo a los hermanos, que oraran por él, ¿no? Porque no tenemos conciencia deseando, dice, conducirnos bien en todo, mas os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido pronto. Fíjese. Y después acá están los saludos finales que el apóstol Pablo le da a los hebreos. Dice, y el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Dios hace, ¿no?, lo que es su voluntad por medio de Jesucristo en nosotros. Todo lo bueno que hay en nosotros es porque Dios lo hizo a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el Espíritu que da vida. Entonces, a través de esa vida, de ese Jesucristo que está dentro de nosotros, Dios obra lo bueno en nosotros. Es Dios que no hay algo de la vieja creación, algo bueno. Ni en la carne hay algo bueno. No, todo lo bueno que está en nosotros es porque está el Señor Jesucristo como vida dentro de nosotros. Entonces nosotros no podemos jactarnos de que hay algo bueno en nosotros, ¿no? O de que nosotros hacemos algo bueno, porque todo lo que nosotros hacemos es por medio de Jesucristo, nuestro amado Señor. Y Él haga en vosotros. Mire, lo voy a leer de nuevo. Dice, os haga aptos en toda, el versículo 21, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. No, Él nos hace aptos para hacer su voluntad. Si Él no nos hace aptos para que nosotros hagamos su voluntad, nosotros no podemos ser aptos. No podemos ser aptos para hacer la voluntad de Dios por nosotros mismos, por un esfuerzo que nosotros hagamos, sino que Él para que nosotros hagamos su voluntad, Él nos tiene que hacer aptos, ¿no? Haciendo Él en vosotros, Él en nosotros, lo que es agradable. ¿Vio?
lo que es agradable. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es algo maravilloso. Esto tendríamos que profundizarlo días y días este versículo, ¿no? Porque no entendemos que muchas veces que lo que nosotros podemos expresar por afuera es lo que Dios hizo por dentro. No es lo que yo hago, sino lo que hace el Señor o Dios hace en mí a través de Cristo, a través de la vida o de la gracia de Dios que está en mí. La gracia me lleva a mi naturaleza humana a hacer lo que es justo o obrar toda justicia. La gracia me lleva me lleva a mi cuerpo humano a obrar toda justicia, pero es la gracia, no soy yo, ¿no? Lógicamente que yo ahí intervengo como rindiéndome a la gracia, permitiéndole a la gracia obrar a través de mi cuerpo humano. Porque fíjese lo que dice Romanos, ¿no? Capítulo 6, en el versículo, creo que es el versículo 19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿no? Así ahora para santificación presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿A quién se lo presentamos a nuestros miembros? A la gracia, ¿no? A Jesucristo que está dentro de nosotros. Y Él, Jesucristo que está en nosotros, entonces Él toma lo que nosotros le damos. ¿Cuándo le damos? Cuando nos humillamos, cuando nos rendimos. Él toma nuestros miembros y los lleva a manifestar la justicia. La justicia, Él hace en nosotros. Dios produce en nosotros, ¿no? Nosotros no producimos. Dios produce, pero nosotros ¿qué hacemos? Nos rendimos. Rendir significa creer. Creer significa obedecer. Nos rendimos, presentamos a nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, hermanos, ruego que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, gloria en nombre del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, hermana amada, estamos terminando el libro de Hebreos. Hemos visto en el capítulo 13 las instrucciones que Pablo le da a los judíos. Aunque muchos dicen que este libro fue escrito para los judíos. Yo creo que fue escrito para los cristianos, ¿no? Ni para los judíos ni para los gentiles. Fue escrito para los cristianos, porque sea judío es cristiano, un judío cristiano, o un cristiano gentil, ¿no? Aunque nosotros sabemos que la palabra gentil está ligada a los pecadores, ¿no? O a un cristiano, a un judío cristiano o a un cristiano. Entonces, tomamos todo el libro de Hebreo para nuestro provecho, sacamos ventaja, nos apropiamos nosotros. Pero hay muchas cosas para decir, y yo doy gracias al Señor por haberme permitido desarrollar este libro de Hebreos en la radio. Fíjese, tomamos mucho tiempo para desarrollarlo, varios programas nosotros estamos tomando para desarrollar el libro de Hebreos, pero gracias al Señor que lo pudimos terminar. Quiero leerle una poesía que anoté, ¿no? Para que usted pueda, a ver si usted la puede entender, son perlas maravillosas estas palabras. No sé quién la escribió, pero hablando justamente de manifestar la vida interior, ¿no? Dice, pequeñas palabras de bondad, pequeñas miradas de amor, dispensan el pensamiento de ceguera, confortan como una paloma. ¿Vio?
¿Qué confortan como una paloma? Pequeñas palabras de bondad. Pero la palabra de bondad tiene que salir de nuestra boca. Pequeñas miradas de amor, ¿no? Dispensan el pensamiento de ceguera, confortan como una paloma. Pequeños actos de virtud, de una tierna mano, quiebran el golpe de la rudeza, ¿no? Quiebran el golpe de la rudeza, ayudan al débil a permanecer, ¿no? Pequeños actos de virtud de una tierna mano quiebran el golpe de rudeza y ayudan al débil a permanecer. Pequeña sonrisa de dulzura de un rostro esperanzado pueden inspirar velocidad a aquellos en la carrera. Pequeñas sonrisas de dulzura de un rostro, ¿no?, esperanzado pueden inspirar velocidad a aquellos en la carrera. Estos son pequeños predicadores con un mensaje grande, encantados de criaturas vivientes, nunca descuidados ni tardíos. Esta poesía me encantó, hermano, no sé si usted la va a poder entender y gozarse, pero es algo precioso, maravilloso. Una sonrisa, ¿no? Una mirada tierna, una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo, ¿no? Eso fortalecen tanto. ¿Y eso quién lo puede lograr? ¿Quién lo puede lograr a eso? Solamente aquellos que conocen el Evangelio de la Gracia, aquellos que son transformados en su interior. Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora de programa. Ahora viene nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea. Un saludo a ellos, que el Señor los use con gran gloria y poder. Vamos a estar escuchándolo. El Señor bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Tú puedas bendecir grandemente a todos los hermanos, a todas las hermanas que han escuchado tu palabra, y abrirles los ojos de su entendimiento para que ellos puedan verte a ti a través de esta palabra, a través del mensaje de la palabra. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos con ustedes nuevamente el día el día viernes, de 9 a 10 de la mañana. Amén. Inicio.